Mucho estar hoy día por acá acompañándote. Jorge, el ser. ¿Qué es el ser? Hemos hablado nosotros anteriormente del amor, de la felicidad, pero dentro de ello en algún momento hemos hablado también de lo que es la conciencia. La conciencia, el ser. ¿Qué cosa es el ser para un poco enmarcarnos, para encuadrar este tema, enmarcar este tema? Mira, el ser se enmarca en la esencia de lo que tú eres y para qué vienes a esta vida, ¿no? Todo esto nació a raíz de hace muchos años, es toda una experiencia, pero se fortaleció mucho cuando nació mi hijita, que la acabas de mencionar. Claro. Ella despertó en mí una necesidad de poder empezar a conocer muchas cosas, Ujú. porque en realidad todos nacemos conscientes, pero en el proceso de la vida mm, perdemos esa capacidad de ser conscientes y perdemos nuestra esencia divina. Hay autores que dicen que nosotros somos, y eso me llamó la atención y un poco que me chocó, que somos como cualquier, como cualquier animal, que somos animales, con la diferencia que somos racionales, pero que somos como cualquier animal y que nacemos con todas nuestras facultades y tan luego vemos la luz, empezamos a ser domesticados. Sí. Somos domesticados por nuestros padres y nos dicen qué debemos hacer, por dónde debemos avanzar, qué cosas no debemos hacer y por dónde no debemos ir. Eh, Luego viene la fase de la domesticación en la escuela, la domesticación en la sociedad. ¿Cómo lo interpretas tú? En realidad, en las sociedades urbanas, que es donde nosotros vivimos, lo que le llamamos la civilización, ¿no? La civilización es lo que tú acabas de decir, es una domesticación del ser humano. O sea, no es que nos volvemos seres más sublimes, más elevados, no, al contrario, nos domestican como animalitos y hacemos todo lo que no queremos hacer y todo lo que el resto de gente quiere que hagamos. Finalmente eso te trae a la infelicidad, te trae a la frustración, te trae a la incomprensión, etcétera, etcétera. Mira, yo hace unos años me empecé a dedicar a la docencia y me da a veces mucha pena ver jóvenes que están estudiando una carrera que en realidad no quieren estudiarla, que llegaron ahí a la universidad como de, quizás no de casualidad tampoco, llegaron porque fueron empujados por la presión de la sociedad, de sus padres, de su familia, y en el fondo estos jóvenes finalmente terminan la carrera a la fuerza y son pocos. Tú en un aula ves, por ejemplo, un pequeño porcentaje que no debe ser más de 15, 20% es mucho, te diría, que llegan porque se han descubierto, porque sus padres han sido buenos guías, porque los han acompañado en ese proceso hasta los 17 años que deciden qué cosa hacer por su vida y que han tenido buenos modelos, unos modelos que los ha hecho que tomen esa gran decisión de qué van a hacer con su vida el resto de su existencia, ¿no? ¿Qué es una profesión o es una Claro. ocupación, no? Entonces, en ese sentido, estamos hablando de que hemos perdido la conciencia del ser. Sí, sí. ¿Por qué? Porque hemos perdido la libertad. Y la conciencia, la libertad, el libre albedrío, que es tu capacidad de poder tomar tus propias decisiones, la responsabilidad, esa palabra que tanto la escucho por ahí, Y tanto nos pero dicen y la tanto nos decimos. dice, la decimos, pero no lo hacemos. ¿Qué es responsabilidad? Etimológicamente y en el diccionario hay un montón de definiciones, pero hay una muy sencilla que el otro día la encontré y me pareció fantástica, que dice, la responsabilidad es la habilidad para responder ante situaciones complejas. Entonces, ¿qué tiene que ser un ser humano? Desarrollar esas habilidades. ¿Para qué? Para que cuando se te presenten retos, porque la vida está llena de retos, la vida no es que todos los días que no hay crisis, no. Una existencia sin crisis no es existencia. ¿Por qué? Porque nosotros hemos nacido justo un día A y nos morimos un día B y en todo ese proceso tenemos una misión. ¿Cuál es? Evolucionar. Pero en esta domesticación, para estar en concordancia con el Sí, sí, tema, sí, en sí. esta domesticación a nosotros nos han dicho que
todo lo malo, todo lo que nos ocurra, a la cual les hemos venido a llamar problemas, es malo y nos va a arrastrar. No. O sea, nos han hecho perder la perspectiva de la dualidad. Claro, claro. Una de las leyes universales en la cual nosotros en este nivel de vida que tenemos, porque son niveles, la próxima pasaremos a la otra dimensión, y estamos en una dimensión. Esta dimensión es una dimensión polarizada, dualidad, es una de las leyes del universo. Si no existiera la noche, no existiera el día. Si no existiera el dolor, no existiría el placer. Si no existiría la alegría, tampoco existiría la tristeza. Porque una es necesaria, no es buena, es necesaria para entender a la otra. Si nosotros un día no sentimos la felicidad, es porque nunca hemos sentido la infelicidad. Entonces, ¿qué pasa? Nos han metido la mala idea, como tú dices, que lo que nos afecta es malo, y no es malo, es una oportunidad para poder crecer, evolucionar. Cuando tú tienes un problema, que le llamamos nosotros problemas, desgracia, tragedias, no son ni problemas, ni desgracias, ni tragedias, son oportunidades muy grandes para que tú, primero, te des cuenta qué te está pasando en tu vida. Segundo, de esa crisis saques al análisis y saques una serie de conclusiones. Y tercero, tienes tres posibilidades. O cambias, o te quedas igualito, pero cuidado, que el cambio puede ser para bien, evolucionas, o también puede ser para mal, involucionas, ¿no? En la involución puedes entrar en depresión, puedes entrar en un abandono, etcétera, etcétera. El no hacer nada, te quedas ahí, pasan los años, pasa el inexorable paso del tiempo, y un día te das cuenta que has llegado a los 70, 80 años y no hiciste nada. Y el nada tampoco es nada. Y el día que te vayas, te vas sin hacer nada. No has evolucionado. ¿Los adultos nos autodomesticamos? Sí, sí. Es un aprendizaje que nos han metido toda una sociedad que yo pienso que es un poco corrupta, un poco injusta, un poco inmoral, tiene un poco de todo, y un poco que nos han encerrado en una cápsula en donde no somos capaces de decir un momento, abre la puerta que yo me salgo un rato para respirar aire puro. No estamos respirando aire rancio. ¿Por qué hay tanta violencia en nuestra sociedad? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tanta miseria? ¿Por qué una tragedia como la que acaba de haber hace unos meses en marzo, que es el fenómeno del niño, que es una fenomenología, que no es ninguna tragedia, ni la tragedia es porque la gente fue inconsciente y se ubicó en lugares donde no debería estar? Porque elegimos autoridades que no hicieron nada y que no fueron las adecuadas para que solucionen los problemas de nuestra vida. La responsabilidad que te decía, esas autoridades no desarrollaron las habilidades para responder ante una situación compleja. Las personas que ahora les llaman damnificados no han podido responder porque no cuentan con las habilidades para responder a esas situaciones complejas. Yo ahorita acabo de salir de una crisis y mi vida está llena de crisis. Y cuando me llega una crisis digo, Dios mío, gracias, porque me estás jalando las orejas, me estás diciendo, oye, tienes que hacer esto, tienes que corregir tu vida. No puedes estar haciendo lo mismo siempre, ¿no? Entonces, cuando uno es joven, las jaladas de orejas a veces no las entiendes, pero cuando ya pasan los años, empiezas a meditar, a profundizar y a darte cuenta que sí, pues efectivamente son llamadas de atención. ¿Por qué la gran mayoría tenemos que esperar ese jalón de orejas, experiencias duras, unas más duras que otras, para recién decir alto, ¿qué estoy haciendo? ¿O por dónde estoy yendo? Efectivamente, para tomar conciencia. Para tomar conciencia. Mira, hay dos situaciones en las que el ser humano se desenvuelve. Una es por inspiración divina. Y divina, yo soy amigo de todas las religiones, pues me encantan todas. Todas tienen sus cositas buenas y todas tienen también sus cosas exageradas. Nací en el catolicismo, porque mis papás no me preguntaron, tenía 1 año y no me dijeron, ¿y quieres ser católico? No, simplemente me bautizaron y se acabó. Pero yo he revisado y he explorado otras religiones del mundo y me parecen muy interesantes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú naces con libertad, naces con conciencia, naces con alegría.
La alegría es innata en el ser humano, pero conforme va pasando en los años, eso de ahí lo vas bloqueando. No te lo quitan, te lo bloquean. Esos canales de felicidad, esos canales de libertad, esos canales de fluidez se te bloquean. Y llega un momento cuando llegas a los 17, 18 años que estás totalmente bloqueado. Aparece síntomas como la timidez, síntomas como lo que le llaman los chicos los roches, tienen miedo a exponerse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Hay personas que fueron muy bien acompañados y esos jóvenes les fluye un poco, naturalmente, les fluye la inspiración. ¿Qué es la inspiración? Es tu capacidad de poder sacar todo ese potencial con el cual nosotros nacemos, que es un potencial divino, lo tenemos en cada una de nuestras células, que es la creatividad, la vitalidad, etcétera, etcétera. Lo sacamos y podemos hacer cosas y responder, nuestras habilidades innatas aparecen y no aprendemos, simplemente tenemos la capacidad de desarrollar muchas cosas y hacer muchas cosas y manejar esas situaciones que nosotros le llamamos complejas, que no son más allá que unos retos cuando tú no has desarrollado eso, pero cuando tú desarrollas lo que tú tienes dentro de ti, ya pasan de ser retos y pasan de a ser placeres. Cuando tú haces algo que a ti te gusta, ya no es trabajo, es un placer desarrollarlo. Satisfacción. Satisfacción. La sociedad nos ha enseñado otra cosa. Nos ha enseñado que tienes que sufrir, que tienes que luchar, que tienes que pelear, que tiene que pasarte tragedias para que salgas adelante. Y es verdad, la sociedad se mueve en esa estructura, ¿no? Que es aprendida. Hay mucha gente emprendedora y la mayoría de casos de emprendimiento aparecen a partir de esa situación de crisis. Que esa situación de crisis te saca de tu espacio de confort, porque el espacio de confort es un sitio cómodo, donde tú haces todos los días lo mismo, donde te habitúas y un día te sacan de eso y te quedan tres posibilidades. Siempre hay tres posibilidades. O no haces nada y un día te van a comer los leones porque estás en plena selva, o te pones a llorar y te deprimes y un día la selva virgen te come y te mata, o dices, no, yo tengo que salir adelante y tengo que vivir. Y empiezas a sacar cosas que tú nunca en tu vida pensaste que las tenías. Habilidades para sobrevivir, es lo que se llama la famosa supervivencia, tus instintos. El ser humano tiene tres cerebros. Un cerebro que es el cerebro reptil, que es el más antiguo, que es el cerebro de los instintos. Ahí está toda tu capacidad de reaccionar ante situaciones complejísimas donde tú dices, y yo no sé cómo hice esto, pero lo dices porque tenía que salvar mi vida, ¿no? O tenía que salvar la vida de un ser querido. Ya, el otro cerebro es el cerebro que es de las emociones, que es el cerebro, la parte límbica hipotalámica, que es antiguo también, pero el reptil es mucho más antiguo, es el cerebro primitivo. El límbico hipotalámico, que es el cerebro de las emociones. Nosotros somos seres emocionales y dicen que las emociones no son ni 5, son más. Ahorita se está hablando de emociones que vienen de percepciones extrasensoriales, que todavía recién están reconociéndolos como temas científicos, y en realidad es parte de nuestra capacidad de poder expresarnos en este mundo y percibir el mundo. Lo percibimos con 5 sentidos. Claro, pero hay inclusive corrientes ya ahora que te conllevan a desarrollar esa capacidad de percepción. Claro, por ejemplo, la intuición, la premonición, la prospección, o sea, son habilidades innatas que tenemos nosotros adentro, pero que toda la vida desde hace unos 40, 50 años se tomaban como cosas esotéricas. En la Edad Media te quemaban en la hoguera si tú tenías esas capacidades. Ahora no. Ahora la ciencia lo está tomando con mucha seriedad. ¿Por qué? Porque son energías que el ser humano tiene. Entonces, ¿y el tercer cerebro qué es? Es el neocórtex. Que no está mal, es un cerebro de la parte cognitiva racional, es un cerebro del pensamiento crítico, es un cerebro analítico, etcétera. Pero cuidado, que a veces cuando nosotros analizamos mucho las cosas sin sentirlas, ya, y sin tener esa capacidad de poder reaccionar ante situaciones complejas, o sea, no hemos desarrollado esas habilidades que te decía para actuar ante situaciones complejas, nuestra capacidad de pensar
termina reduciéndose a pensamientos a veces incoherentes. Ahí viene la incoherencia, por eso es que vivimos en una sociedad incoherente. Digo una cosa, hago otra cosa, pienso otra cosa, y finalmente mis acciones no son el resultado de lo que es este proceso que debería ser la coherencia, ¿no? Es una sociedad hipócrita, ¿no? Sí, bastante, bastante. Somos, y te digo somos porque yo también un tiempo lo he sido, y hasta ahora seguro debo seguir siéndolo en algunos momentos, pero en un momento dado yo empecé a reaccionar y dije, no, un momentito, la coherencia tiene que ir con la consistencia, y la consistencia tiene que ir con mis emociones, y mis emociones tienen que ir con mi conciencia. Por lo tanto, un día desarrollé un pequeño ciclo, después de pensarlo mucho, porque tengo que enseñarle a mi hija estas cosas, en donde el ciclo del desarrollo de un ser humano se da, nace en el ser, en lo que tú ahora estamos conversando, en la esencia del ser humano, el ser. Si tú descubres quién eres, que es bien difícil, quién eres, por qué has venido, para qué has venido, cuál es la razón por la cual nos han mandado a esta tierra, no nos han tirado ahí como cualquier cosa para que hagamos cualquier cosa, no, tenemos una misión, y una de las grandes misiones de la humanidad es evolucionar. Tenemos la obligación de evolucionar, no involucionar, ni tampoco quedarnos ahí parados sin hacer nada. Si tú descubres eso, que es parte de tu vocación, es parte de tu talento, de tu desarrollo de tus habilidades, etcétera, pasas a entender la parte del sentir, tus sentimientos, todas tus emociones. Lo emocional. Lo emocional, la parte emocional, que tenemos nosotros que darle importancia a eso. Si tú resuelves esa parte emocional, vas a empezar a hacer, sentir, pensar cosas coherentes. Vas a hacer cosas coherentes. Coherente. Y eres coherente. Bien. Y después vas a hacer cosas válidas, beneficiosas para ti, para la sociedad, y por lo tanto vas a trascender. Si no estamos entonces en conciencia del ser, podemos decir que estamos viviendo en la periferia de nosotros mismos. Sí. Eso nos vas a ¿Sí? explicar de aquí Sí. después del corte. Nos vamos a un corte y regresamos con Tinku, Gestando Conciencia para el Cambio. La Escuela de Ingeniería Industrial de UPAO te brinda la oportunidad de desarrollar modernas tecnologías y actuar como administrador del cambio. Brindamos convenios internacionales para intercambios académicos. Además, nuestros laboratorios de última generación incluyen el Centro de Manufactura Integrado por Robots, donde se desarrolla la planeación estratégica en tecnología automatizada. En UPAO, vive, descubre y actúa. La carrera de Medicina Humana de UPAO ofrece docentes de primer nivel, además de una infraestructura moderna y adecuada para la medicina, con laboratorios equipados con tecnología de punta. Los egresados podrán desarrollarse en actividades clínicas, investigación y docencia, desempeñando funciones de atención médica integral. En UPAO, vive, descubre y actúa. Ya estamos nuevamente al aire con Tinku, Gestando Conciencia para el Cambio, y con Jorge Saito Janaiza, un amigo de varios años que nos está acompañando, ayudándonos a entender varios temas. Y no olvidemos que nuestra señal se está viendo y se está escuchando en varios puntos de la ciudad de Trujillo y también de la región. Por eso queremos enviarles un saludo a nuestros amigos que están siguiéndonos y que nos están escribiendo desde Otusco, Julcán, Gran Chimú, Ascope, Trujillo mismo, Virú, acá en el Valle Virú, que nos están sintonizando a través de los 830 de la amplitud modulada. Saludos también a los cibernautas que nos están siguiendo a través de las transmisiones en vivo por Facebook de Estación UPAO y UPAO TV. Y si alguien quiere participar, dejar sus comentarios, con todo gusto para atenderlos. También queremos acá absolverles todas sus dudas
por favor, todos nuestros invitados están ávidos, aptos para ayudarles a absolver y ayudarles a resolver alguna contingencia que tengan, porque este es nuestro propósito a través de este programa, que precisamente es TINCO, un encuentro, encontrarnos entre todos, entre toda la comunidad. Y queremos también saludar a Elizabeth Gastañudí, que ella está siguiéndonos también por las redes sociales, y ella nos dice que en vez de autodomesticarnos, nosotros debemos autoeducarnos. Es una precisión muy interesante. También lo dice, nos escribe Joel Albán, un amigo que también tiene una hija que está pequeña y que está muy atento a siguiéndonos para aprender eso, lo que es cómo ir acompañando. Creo que es el término muy interesante. ¿Debemos educar, debemos formar o debemos acompañar a nuestros hijos? Yo creo que esa es la frase. Esta es la frase con la que nos quedamos, es acompañar a nuestros hijos. Jorge, ¿cómo es ese acompañamiento? ¿Cómo entender ese acompañamiento? Mira, hay personas en nuestro entorno que las personas más inmediatas son nuestros padres. Después vienen otras personas en nuestras vidas, como son los profesores, los docentes, en inicial, primaria, secundaria, universidad. Después vienen nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes, después si es que los tenemos, en nuestro trabajo. Todas esas personas nos acompañan en la vida. Y nuestros padres también son compañeros y son guías. Los docentes son compañeros y son guías. No tienen nada que enseñarnos. El conocimiento está en el aire. El conocimiento ahora está en el Internet. Tú entras al Internet y bajas ahí 250.000 millones de bibliotecas de todo el planeta, ¿no? Y en todos los idiomas que quieras. Lo que tiene que hacer la persona que te acompaña, que es tu padre o tu profesor, es guiarte, decirte, mira, no sabes manejar esta herramienta, yo te enseño cómo manejarla, ya, el resto de tu trabajo es tuyo. Pero ¿qué sucede? Que los chicos en la etapa de educación, y coincido con la señorita esta que ha llamado, que dice que en realidad el tema de la educación ya no es domesticación, es educación. Hay que educar a la gente, pero la educación en nuestro país está bien manoseada. Creo que la educación en algún momento de nuestra vida fue una educación muy rígida, y luego ahora ya se ha convertido en una educación comercial. O sea, ya los centros educativos, el tema del aprendizaje lo han como que equivocado un poco. No estoy en contra de que las instituciones educativas sean empresas, me parece bien porque es un negocio, se invierte, etcétera, pero hay que hacerlo con responsabilidad. Uh-huh. ¿Qué es de responsabilidad? El joven, el niño, inclusive cuando los jóvenes ya son adultos, o los adultos cuando hacemos maestrías, doctorados, etcétera, necesitamos recibir algunos conocimientos con ciertos principios que nos sirvan para desarrollar todas esas incógnitas, todas esas preguntas que nosotros tenemos, que nos hacemos, todas esas situaciones que tenemos que resolver en nuestra vida, que son muchas. Y la educación debería estar enfocada a orientarte a aprender, a desarrollar esas habilidades que te comenté hace rato para poder manejar estos retos, estas responsabilidades, estas respuestas que tenemos que darles a estas situaciones. ¿Sabes qué? La educación se ha convertido desde hace muchos años en una acumulación de conocimientos. Entonces el niño o el joven cuando sale del colegio sabe, disculpa la redundancia, pero sabe sabiendo un montón de cosas, y a la final todas esas cosas que sabe no sabe ni cómo aplicarlas en su vida. Bien, eso quizás está pasando como por la pregunta que nos fuimos al corte, es que estamos en la periferia. En la periferia, sí. ¿Y esa periferia cuál es? Estás fuera de tu ser. De tu conciencia. Nos hemos vuelto seres inconscientes. ¿En qué nos convierte esa periferia, ese entorno? Nos convierte en zombies. Por eso es que hay tanto joven ahorita que, por ejemplo, en mi época, yo más o menos gocé los años 70, la guerra de Vietnam, Estados Unidos, etcétera, etcétera.
apareció el movimiento hippie, que no era nada más y nada menos que un movimiento de gente refugiada que estaba en contra de todo el sistema americano, que proponía unas cosas que ellos no estaban de acuerdo. Ahora en este momento los jóvenes, bueno, un tiempo se refugiaron en drogas, en comunidades, etc. Ahora los jóvenes ya no se refugian en eso, se refugian en su celular. Los celulares son como unos elementos de... Mucha gente les llama, y tienen razón, prótesis. Es la pieza que te falta para completar tu cuerpo. Te sacaron una muela, te pones una prótesis. Te sacaron un pedazo de cadera, te pones una prótesis. Te sacaron muchas cosas que te faltan en tu vida existencial. Y este aparatito es una prótesis. ¿Por qué? Porque los jóvenes se refugian en este aparato para comunicarse. La comunicación afectiva, la comunicación presencial, la comunicación de relaciones, la comunicación que construye redes, se ha vuelto virtual. Entonces, ¿cómo lograr para volver a nuestro ser, a nuestra conciencia, a la conciencia de nuestro ser, y desarrollar y llegar a ese ciclo de desarrollo holístico del ser humano? ¿Cómo llegar al desarrollo holístico, al desarrollo integral, que también es una palabra bastante manoseada? Sí. ¿Cómo hacer para retornar a eso? Es un tema muy difícil porque transcurren años. Puedes llegar todos los 85 años y no has llegado a descubrir para qué viniste a esta tierra y cuál era tu misión. Puedes llegar a los 90 años, lograste un nivel de desarrollo económico y profesional muy bueno, pero tu vida es un caos familiarmente. Puedes llegar a los 80 años y sí descubriste lo que quisiste, y ese día vas a decir el ser trascendente, ¿no? Hijos, ya me voy. Te acuestas y te mueres. Y te mueres tranquilo, te mueres en paz. Yo el otro día he tenido una experiencia muy interesante de cercanía a la muerte. Tuve una crisis espantosa porque también a la edad que tengo continúo haciendo mis desarreglos. O sea, porque yo tengo una vida desde joven hasta cierta edad de mucha inconsciencia, y todavía la tengo presente en mi memoria inconsciente, está pegada en mis neuronas, y todos los días desde hace muchos años estoy intentando sacármelas, y no sabes todo el esfuerzo que hago, y a veces digo, ya no te esfuerzas tanto, fluye. La fluidez es una capacidad del ser humano de poder ya dejar que las cosas sucedan. ¿Por qué? Una vez hace muchos años estaba en la sierra con mi hija y veía el firmamento. Y en el lugar donde yo vivo, ahí en la sierra, tú puedes ver un cielo estrellado y puedes darte cuenta de lo minúsculo que somos en esta existencia del universo. O sea, no somos nada y somos todo. Ahí te das cuenta de qué significa cuando en la filosofía oriental te dicen el nada y el todo. El nada es que la verdad que no eres nada, eres ni siquiera un microorganismo, nada, eres nada, porque ves millones de estrellas, y cada estrella pertenece a un sistema, y el sistema, de esos sistemas hay millones de sistemas, y tú dices, Dios mío, ¿dónde estoy? Y la Tierra debe ser pues ni una arena en el universo. Es la capacidad de poder comprender el infinito. Pero además también te sientes que eres todo, porque eres un ser pensante, eres un ser que puedes hacer muchas cosas por ti mismo y por la gente que te rodea, ¿no? ¿Cómo definimos a un ser consciente? Cuando te das cuenta de que eres nada y eres todo. Cuando te das cuenta que eres un ser que mira, en cualquier momento, esa gran divinidad inmensa te puede hacer papillas. Porque simplemente ese ser que le llamamos Dios no necesita hacer nada para desaparecerte. Simplemente nada, desapareces. El planeta Tierra desaparece. La Vía Láctea desaparece. Pero eres todo porque tienes una energía dentro de ti, que eres parte además de esa divinidad, que eres parte de toda esa estructura. Y yo sé que esta estructura tampoco te ha mandado acá pues para que no hagas nada, es para que hagas algo. Ese descubrirte, ese trascender en esta pequeña etapa minúscula de nuestra existencia, que son 70, 80, 90 años, tienes que hacer algo, tienes que desarrollar tu vida con esa responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Desarrollar habilidades, desarrollar destrezas, desarrollar lo que ahora
en el mundo de las empresas le llaman las competencias famosas, esas tienes que desarrollarlas. Vienes con ellos, son potenciales, que tienes que dejarlas fluir, abrir tu capacidad de que esos potenciales salgan. Pensamiento crítico, emprendimiento, liderazgo, capacidad de trabajar en equipo, etcétera. La capacidad de desarrollar tus habilidades es una frase con la cual Sí. que debemos destacar. Esa frase que debemos tenerla muy presente. Pero vivir en conciencia, vivir en un ser, convertirse en un ser consciente, ¿es el camino para convertirnos en un ser trascendente? Sí, sí. ¿Por Y- qué? Sí, sí. ¿Qué es un ser trascendente? Ya. ¿Cómo entendemos un ser, A ver, la trascendencia? dentro de ese complejo proceso de desarrollar tus habilidades, destrezas, competencias, etcétera, hay una cosa que es muy importante, que son los valores humanos. Y tú le das valor a algo que tú amas. Y ahí viene el famoso concepto de qué es el amor, ¿no? El amor es algo que te permite a ti desarrollar tus actividades dentro de un marco de respeto, de valoración. ¿Tú cuándo valoras algo? Cuando amas ese algo. Tú valoras a tus padres porque los amas, valoras, no sé, un pequeño regalito, por más insignificante que tenga. No estoy hablando de valor monetario, estoy hablando de un valor emocional. Esta estrellita que me regaló mi hijita, que es de papel, lo tengo ahí en mi oficina, ahí en un cuadro como una gran reliquia. una gran reliquia, o algo que me regaló mi abuela, que lo guardo años de años. ¿Por qué? Porque yo amé a ese ser humano. Cuando tú amas tu espacio, cuando amas tu ciudad, la respetas, la cuidas, porque la amas. Cuando no la amas, no te interesa, botas la basura, la tienes sucia y dices que el alcalde lo arregle. No. Somos parte de una sociedad en donde tenemos que desarrollar esa práctica del amor. El amor te lleva a todo un proceso de... para amar tienes que aprender a perdonar. El perdón es una cosa muy complicada. lo decimos y a la hora que lo hacemos en realidad no hemos perdonado con toda la conciencia. Que el perdón es un tema muy amplio, muy complejo también entenderlo, que le vamos a dedicar un programa también al perdón, porque es un tema complejo. Normalmente las personas piensan que perdonar es decir te perdono, Ya, te ¿no? perdono. Y en el Y fondo no dice es- que estás ahí requintando a esa persona el día que te acuerdas lo que te hizo. No, perdonar es cerrar, concluir, enterrar, decir nunca más, chao, se acabó, te perdono. Fluir. Y de ahí seguir para adelante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es el trascender? El trascender es cuando tú en tus acciones que has hecho dejas una huella. Todos los días nosotros trascendemos, porque todos los días dejamos nuestra huellita. La pregunta es, ¿de qué tamaño quieres dejar tu huella? No puedes dejar la huella de tu dedo, te vas al banco y pones tu huella digital, estás trascendiendo porque estás haciendo una transacción bancaria y estás haciendo una... Pero ese trascender te puede ayudar a ti, etcétera. ¿Quieres dejar una huella más grande? Explora un poco el mundo que te rodea y ves dónde el resto de gente te necesita. Donde hay necesidades, donde tú puedes, con tus acciones, puedes cambiar, contribuir a que la gente tome conciencia. No cambie, sino tome conciencia de lo que es. Ahí estás trascendiendo. Un docente puede trascender mucho en una clase, un padre también. Pero, si me permites un ratito, quiero explicarte el tema del cambio. El cambiar, es un tema, es una decisión voluntaria. Tú no puedes hacer que una persona cambie. La persona tiene que tomar conciencia de su cambio. Tiene que decir, yo cambio porque yo quiero, porque a mí me interesa, porque me gusta lo que voy a hacer, porque quiero dejar esto y pasar a esto, ¿no? Cuando el cambio es obligado, ya no es cambio, es reacción. Entonces ahí va con el tema, con la conciencia del ser, pero dice que la conciencia está muy relacionada con la presencia. Sí, ¿Cómo es eso de vivir en presencia? en presencia de... Mira, las personas que nos rodean a nosotros, nuestros padres, nuestras amistades,
nuestros amigos, han estado presentes en nuestra vida porque son testigos de nuestra vida. Son testigos. Ellos ven cómo tú vives, cómo te desarrollas, ellos están acompañándote y guiándote y se terminan convirtiéndose en testigos de tu existencia. Son los que han registrado en su memoria el desarrollo de tu vida durante toda tu existencia desde que naciste. Pero tú también la vas registrando Y tú como también tal, y muy después presente. tú te vuelves registrador de vidas de otras personas, ¿no? Cuando tú pasas a trabajar a un lugar, cuando entras a un centro educativo y entras a una aula, estás registrando la existencia de tus estudiantes y estás acompañando y terminas siendo testigo de su vida de ellos. Se dice que vivir en conciencia te da energía. ¿Por Sí, qué? sí, ¿por qué? Porque los seres humanos te dan energía. Es un intercambio de energía permanente, ¿no? Permanente. Los seres humanos no se dan cuenta que dentro de ellos, o sea, el cuerpo no es una masa de huesos y músculos, no. Esos huesos y esos músculos se mueven y esas neuronas piensan porque adentro hay una presencia divina que es la energía. ¿Qué le llamamos la energía de Dios, la energía divina? Llámale como lo llaman, pero es una energía que te da vida. El día que esa energía se va, tu cuerpo se entierra. Y ahí termina nuestro ciclo de vida, ¿no? Terrenal. Y así como las personas viven en conciencia, también la sociedad vive en conciencia. Claro, es algo contagioso, ¿no? Tú contagias al otro, el otro a otro, el otro a otro. Entonces llega un momento en que la sociedad, una comunidad dice, oye, ya somos varios, no soy el único loco que está hablando de esto, ¿no? Somos 200, 300 personas, 500, en el planeta ya hay un despertar de la conciencia. Y nosotros vamos por ese camino de contribuir a que esa conciencia sea masificada. Por eso agradecemos, Jorge, No, de esta nada, Guido. presencia que has tenido acá, esta oportunidad que nos has dado de conversar contigo muy amenamente. Gracias por tu tiempo, y con esto hemos terminado nuestro programa Tinku, Gestando Conciencia para el Cambio, que es una producción de la Fundación GEST, con la cual, repetimos, estamos contribuyendo a formar esa conciencia en la sociedad, en Trujillo, en el mundo, porque ahora con las redes sociales podemos llegar a cualquier parte del mundo, y por eso agradecemos a todas las personas que nos están siguiendo, porque están interesados también en crecer en lo personal. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Hasta Guido, nuestro gracias. próximo programa. Nos vemos.